es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora le voy a invitar también que nos pongamos en pie, hermanos. Vayamos a nuestra Biblia, busque allí el libro de Ruth, después de Jueces, hermanos. Josué, Jueces, Ruth. Ahí estamos cerca. Vienen los 5 libros de la ley. Posteriormente, el tercero después de los 5 libros de la ley es el libro de Ruth. Pues te doy gracias, Padre Celestial, tú que eres ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso, el Dios que ha manifestado su bondad, su poder, ha manifestado su entendimiento sobre nosotros. Por lo que te pido en este momento, Señor, que nos lleves a través de la meditación de tu palabra y que podamos en todo momento llevar ese mensaje al corazón de cada uno de los que se han hecho presentes. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a darle lectura. Nos dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, aleluya, de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué amor, amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Quién se quedó con la suegra? Diga Ruth. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras de ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y yo allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte
hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pues gracias, Padre. Ahora, Padre, danos luz en tu palabra y guíanos. Aquí hemos orado en amor a ti, Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues, hermanos, hemos leído prácticamente todo el capítulo. Capítulo 1 nos está mostrando, conforme yo le he titulado, que es compromiso mutuo. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando el compromiso que tuvo esta mujer, esa fidelidad, esa lealtad con la cual ella se entregó a su suegra. ¿Cuánto quieren a la suegra, hermanos? Aleluya. Que vivan la suegra, dicen, pero que vivan bien lejos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, cómo podemos ver 5 puntos muy importantes en la vida de las personas. Uno de esos puntos es la fidelidad. Diga fidelidad. La fidelidad que Ruth hacía o había mostrado con su nuera Noemí. Bien importante para la comunión de ellas. Segundo punto, la bondad. ¿Cómo debe de la bondad de estar por delante de cada uno de nosotros? Noemí fue muy bondadosa cuando entre las dos, que eran nueras, una se despide y la otra dice: prefiero quedarme. Y yo quiero llamar su atención, porque lo que quiero mostrarle a través de estas dos que acabo de mencionar, que uno debe ser fiel a su Dios, debe ser fiel a su iglesia, debe ser fiel a su pastor, debe ser fiel a sus hermanos, debe ser fiel a su ministerio, debe ser fiel a todas las cosas que usted emprenda, que usted haya decidido hacer. ¿Por qué? Tras la fidelidad viene la bondad, y la bondad la muestra uno estando en el lugar. El tercer punto es la integridad que esta mujer mostró, y esto nos lleva a través del carácter moral que ella le mostró a su suegra. Era una persona íntegra, una persona enteramente preparada, una persona enteramente lista para poder hacer frente a las situaciones de gozo como las situaciones de tristeza. El otro punto es la protección. ¿Cómo confió ella en Dios? Más bien, eran 3 personas muy importantes que confiaron en Dios, y por tanto se da el desarrollo, el desempeño de esta palabra de Dios que está escrita en el libro de Ruth. Y por último, la prosperidad que le prosigue la bendición. Hermanos, usted puede ser próspero, pero si la prosperidad que usted tiene no viene de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, así como vino, así se va. Pero cuando la palabra habla de la bendición, está hablando de lo que la palabra de Dios nos muestra: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, aquí podemos ver claramente lo que esta mujer había desempeñado y había mostrado y se había entregado en estos puntos. Yo le he titulado el sermón compromiso mutuo. Digan compromiso mutuo. Si yo le pregunto, ¿con quién puede hacer un compromiso? Ay, con usted, pastor. No, hombre.
compromiso es con Dios, hermanos. Haga un compromiso con Dios. Aunque el mundo no la quiere, Dios la ama. Aunque todos la rechacen, Dios la llama. Y el compromiso que muchos de nosotros hacemos, que por equivocación nos comprometemos a los hombres y olvidamos que antes de los hombres ha habido un Dios todopoderoso. Y esta mujer había entendido su compromiso, y ese compromiso la hizo poder entender la necesidad de estar al lado de su suegra. Y esta historia desencadena 3 personas maravillosas. Diga Ruth, Noemí y Booz. 3 personas entregadas al Señor. Y cuando usted se entrega al Señor, usted empieza a ver las bendiciones del Señor empiezan a fluir sobre su vida. La palabra de Dios nos muestra, pero antes quiero decirle que lo he dado en 3 capítulos, 4 más bien. Lo he subtitulado para que podamos ir en orden. Como es un estudio bíblico, podamos llevarlo de una manera. El primero es Elimelech. Es que hay Abimelech, hay un montón de Bilech, pero bueno, Elimelech y sus hijos mueren en la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Del versículo 1 al versículo 5 vamos a ver que muere el varón y mueren sus 2 hijos. Del versículo 6 al versículo 14, Noemí regresa a su patria o a su tierra. Regresa nuevamente donde había salido. Del versículo 19 al 20, llega a Belén. Ahí usted va a ver que la palabra habla de un lugar llamado Efrata. No olvidemos cuando la palabra de Dios allá en el Nuevo Testamento, cuando está hablando, oh tú Belén de Efrata, se está manifestando. Entonces, del versículo 19 al 20, ella llega del 15 al 18 que no lo había dado. Orfa se queda, pero Ruth se va con Noemí. Entonces, esas son cómo lo hemos distribuido, para que usted, si está llevando su escritura o está manchando su Biblia, pueda tener un orden, para que eso le va a dar mayor entendimiento cuando usted ya empiece a leer. La palabra de Dios nos dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Ahora, esto se está manifestando de una manera que la historia nos está enseñando y está trazando la dureza del periodo que se vivió en los tiempos de los jueces. El tiempo de los jueces fue uno de los tiempos difíciles, uno de los tiempos en el cual habían muchas invasiones, si le queremos llamar así. No es invasión, sino que se llaman asedios. Las ciudades eran asediadas, eran atacadas y todas estas cosas. Muchos morían envenenados. Por eso que usted ve que hay una etapa que los jueces, que los reyes, que los profetas y así van. Entonces, la palabra de Dios está manifestando ese acontecimiento en que en esos días de los jueces había llegado algo tremendo, algo difícil, algo duro. Diga hambre. Había llegado una gran hambruna, porque la palabra dice que hubo hambre en la tierra. Algunos escritores muestran este hambre comparándolo con el tiempo de Abraham. Abraham, capítulo 12, habla del tiempo que fue la dureza también. Podemos ver el libro de ahí también en Isaac, capítulo 26, me parece que es, habla también. Y en Jacob, allá en Génesis, Jacob, capítulo 46, parece que está, ahí también habla del tiempo de hambre difícil que se dio. Si nosotros queremos entrar un poco más en el libro de Génesis, podríamos entrar también en el tiempo cuando José, por medio del sueño, había podido descifrar y habían ellos acumular un montón de víveres para los tiempos que se había dado en que su padre y sus hermanos tuvieron que partir de la tierra de Canaán a la tierra ya de Egipto. Ahora, la palabra de Dios, cuando está hablando en este contexto, nos está enseñando, nos dice que hubo un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. Cuando la palabra está manifestando, está mostrando
los que partieron de un lugar, como en el lugar donde ellos estaban había hambre, o sea, cuando la palabra habla de había hambre, significa que escaseaban los alimentos, no había manera de subsistir o de sobrevivir. Entonces, cuando era esa situación, lo que hacía la gente que se trasladaba de un lugar a otro. Usted se va a dar cuenta que en la antigüedad muchos seres humanos, más que nada en el lado de Oriente, los conocen como los beduinos. La palabra beduino viene por el cambio, o sea, nunca se estaban en el mismo lugar mucho tiempo. Estaban mientras ese lugar era fructífero, de ahí se trasladaban a otro lugar. Ahora, en estos días, podemos ver las dos diferencias, que están los beduinos, que son los que conocen actualmente como los nómadas, que se mueven de lugar en lugar, y están las personas, así como usted y yo que vivimos en la ciudad, son llamadas citadinos. Así, la palabra de Dios está mostrando que este hombre tuvo que trasladarse de la tierra de donde estaba y moverse juntamente con su familia, debido a la hambruna que había llegado a este lugar. Mas la palabra dice en el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. Kelión era ese. Efrateos de Belén de Judá. Ahora la palabra está mostrando y enseñándonos claramente el nombre de cada uno de estos partícipes. ¿Qué significa? La palabra, el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Diga, mi Dios es rey. Todo nombre era precedido de un como apodo o algo así, algo que distinguía por qué se le había puesto ese nombre. También podemos ver que viene el nombre de Noemí, y el nombre de Noemí significa placentera. Diga placentera. ¿Qué entiende por placentera? Alguien que daba placer, alguien que era complacida, podríamos decir. También, como habla del nombre de cada uno de ellos, habla de los nombres de los hijos. Pero antes, usted puede ver que menciona la palabra Efrateos. Eso viene de la ciudad de Efrata, la antigua ciudad de Efrata. Por eso que usted anteriormente le había mencionado, oh tú Belén de Efrata. También fue mencionado dentro de la palabra en el Nuevo Testamento. Posteriormente vienen los nombres de los hijos. Los hijos de Elimelech, Mahlón y Kelión. Esos nombres significan enfermo y consumido. ¿Entendió, hermano? La Biblia no explica ni dice por qué razón ni por qué motivo murieron los tres. Pero hoy, si usted está oyendo, posiblemente los dos hijos eran muy saludables, porque la palabra, a través del nombre o el apodo que nosotros podemos ver que le están diciendo, nos está enseñando que uno era enfermo y el otro era consumido. Al fin y al cabo, solo Dios sabe por qué tenían ellos esos nombres. Más nos damos cuenta que la palabra de Dios habla del campo de Moab, y ese era el lugar donde habitaban los moabitas. Y la palabra también nos enseña los nombres de las mujeres de estos. Si nosotros leemos más adelante, cuando nos dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. ¿Con quién quedó la mujer? Con sus dos hijos. Le voy a decir algo. Según las costumbres, se acostumbraba a tener muchos hijos. El primer hijo varón pasaba a ser el primogénito. De allí, la función del primogénito, ¿cuál era? Cuando moría el marido de la mujer o el padre de esa familia, el primogénito pasaba a tomar el lugar como que él fuera el padre. Él tomaba las decisiones, él hacía todo conforme a lo que lo hacía el padre. Mas la palabra de Dios
cuando nos dice que el nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron habitando ahí? Pues la palabra nos enseña, conforme nosotros podemos ver, Orfa significa terca, diga terca. ¿Sabe por qué? Se va a dar cuenta quién se fue. Se fue, pero es que terca. Si le estaban diciendo ya no tenía que irse, pero quería irse. Mire, y así hay muchos de nosotros. A veces mi hijo viene y me dice, mira, papá, yo estaba pensando hacer esto y hacer lo otro. Yo le digo, mira, hace esto. Y viene otra vez, mira, ¿qué crees? Que hago esto, hace esto. Y termina haciendo lo que él dijo. ¿Para qué me vino a preguntar? Le digo yo. Otra vez cuando me viene a preguntar, yo le dije, si tú ya tienes la respuesta a lo que tú quieras. ¿Qué te parece? ¿Fui malo yo? No. Si alguien te está guiando, entonces toma de alguna manera lo que se te está enseñando. Y eso es ser terco. Y el nombre de esta mujer Orfa era terca. Ahora, miremos el nombre de Ruth. Su nombre significa, diga, amistad. Amistad. ¿Qué sucedió con Ruth? ¿Qué es una amistad? Ustedes ven, la persona terca siempre quieren andar adelante, quieren sobresalir. El amigo quiere estar ahí contigo, llueva, truene o relampaguee. Y la palabra de Dios nos está enseñando muchísimo, solo a través de los nombres. Hay gente que agarran y le ponen a sus hijos unos nombres y no pueden controlar a sus hijos. Mire lo que significaba el nombre. Y esto es importante. Por eso cuando usted va a tener su hijo o su hija, póngale nombres sabios, bíblicos. Vaya, miren, ¿cuándo le pondrían Osiris a su hija? ¿Saben lo que es Osiris? La diosa de la fertilidad. No se sorprenda que todos los hombres se le acerquen. Que usted se vaya y cuando llega, solo llega y siente perfume de toda clase de 7 machos y 9 machos. ¿Cuándo le pondrían a sus hijos nombre Nerón? Vaya, se oye como bien macho, pero se convierten en unos grandes Marías. O sea, tenga cuidado si los nombres le están llamando a usted la atención. Y usted debe de ver, vaya, ¿por qué le dicen Daniel? Miren los Danieles cómo son. ¿De dónde viene el nombre Daniel? Daniel el travieso. El travieso. ¿Sí? Pero la mayoría son traviesos. Ella está hablando del profeta. Pero miren los chiquitines como son. El suyo se llama Daniel. Con razón. Y miren que a veces la anda ella como que escucha porque el bicho va para ella. Pero miren los nombres. O sea, vaya, yo quiero un niño que sea activo, le pongo Daniel. Porque yo quiero estar haciendo ejercicio, porque así me va a tener el bicho. Porque a ver si voy a aguantar andar detrás. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros vemos, nos damos cuenta lo que significa el nombre Ruth. ¿Qué dije que era? Amistad. Y la palabra amistad viene de lo amigable, del amor que hay en la persona. Y si usted se da cuenta, hay personas que usted no puede estar junto. Más el versículo 5, 4 nos dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth.
y habitaron allí unos 10 años. La palabra también está mencionando aquellas personas que cada uno de ellos, los hijos de Elimelech, habían optado a tomar. Eran mujeres moabitas de la tierra de Moab. Entonces, cada uno de ellos tomaron a esta por mujer y se casaron con ellas. Mas la palabra de Dios nos dice el tiempo en que cada uno de ellos permanecieron en el lugar. La fiesta, ¿cuánto tiempo le duró? 10 años. Miren, para una pareja 10 años no es mucho. Vaya, imagínense que usted viene y se casa y en 10 años le muere el otro. ¿Qué duro es para usted? Nadie sabe qué control tiene Dios. Ni modo, hay que aceptarlo. Porque no se sabe por qué murieron estos hombres. Mas la palabra de Dios en su contexto nos dice en el versículo 5: y murieron también los dos, Mahalón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y le voy a explicar esto también. ¿Cómo quedó la mujer? Sin el marido. Se quedó sin el plato y sin la sopa. Y hay un contexto bíblico que las mujeres en un estado que no tenían ni marido ni tenía hijo, era un estado difícil para ellas en su vida. Por eso la palabra de Dios hablaba y enseñaba que era importante cuidar de las viudas, porque ¿quién por ellas? No había nadie. Entonces, al morir estas 2 personas más, que posiblemente el consuelo que le había quedado a ella ya no tenía para dónde. Y es por eso que la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta cómo la mujer se ve ella misma, que ya era algo vieja, ya era, se sentía que ya no podía dar hijo y que ya no llamaba la atención. ¿Cuántas se han sentido así alguna vez en su vida, hermano? No, sea sincero. ¿Alguna vez se ha sentido usted como que aunque tenga su marido ya no la ve como que usted es lo que es? Si es duro. Hoy imagínese esta mujer que ya no tenía nadie. Por tanto, ahí usted puede ver donde se manifiestan esos 5 conceptos de la fidelidad, la bondad, la prosperidad, la protección, la bendición. Se manifiesta en la vida de ella a través de una persona, la nuera. Miren, yo tengo un compañero ahí en la universidad que estudiamos desde el 80 y pico, estudiamos juntos cuando estábamos en la escuela. Y cómo él habla de su suegra, y él habla de su esposa, que su esposa iba y cuidaba a su mamá como que era la mamá de ella. Miren, mi mamá era chiquita y picosa, bien activa, pero cuando vio a Ana María se puso más feliz todavía. No sé si ella pensó que iba a ser del otro bando o qué, pero cuando la vio a ella dijo: ay, no es lo que yo pensaba haber dicho, le digo yo. Pero miren, se llevaban bien. Fíjese usted. Miren, la primera y única que le he llevado ya, hoy se murió y solo ese recuerdo llegó. Pero, ¿qué es lo que le quiero enseñar? La amistad que uno debe de compartir con sus seres queridos, con sus suegros, suegras. A pesar de lo que hayan sido, pues sabrán ellos por qué han sido de esa manera. Pero la palabra de Dios, cuando manifiesta el dolor por lo que estaba pasando esta mujer, dice en el versículo 5, y que la muerte de los 2 hijos, más la muerte del marido, y queda desamparada la señora. Y viene el versículo 6 y nos manifiesta: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué significa? Ella oyó que había un rumor, que había llegado Jehová Dios a alimentar allá en el campo, en el pueblo donde ella era. Entonces digo, ni modo, es de ir a buscar comida o es de ir a alimentarse. Pero la palabra de Dios no termina ahí, porque la palabra nos enseña
seña que salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dijeron: vamos allá porque allá sí donde hay comida, hay donde alimentarse. Mas la palabra dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. La señora estaba consternada. Ella decidió, bueno, era mejor que estas mujeres se fueran, que regresaran con sus parientes, porque según ella podía ver, como la palabra dice, que salió pues del lugar donde había estado con sus 2 hijas, con sus 2 nueras, y comenzaron a caminar y a volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga conforme a su voluntad. O sea, que Jehová tuviera misericordia de ellas. ¿Por qué? ¿Cuántos estaban en la condición de viuda? 3. Entonces, ¿se entendían? Sí, se entendían. Porque cada quien había pasado el mismo dolor que había pasado la otra. Aunque una estaba pasando el dolor más que las otras, porque una eran sus 2 hijos y su marido, el que se había muerto. Perdón. Y la palabra nos dice en el versículo 9: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Qué es lo que hizo ella? Se estaba despidiendo. ¿Por qué? Ella le estaba diciendo en pocas palabras: ustedes son jóvenes, tienen otra oportunidad. ¿Cuántas mujeres creen que tienen otra oportunidad? Esperen en Cristo Jesús, porque tienen otra oportunidad. Entonces ella por eso le estaba diciendo, como que dice: vayan y esperen con tiempo, que Dios tenga misericordia sobre su vida y hay en su marido. O sea, pero yo no estoy en la calidad o en la categoría que están ustedes. Mas la palabra cuando nos dice que alzaron su voz y lloraron, o sea, en el versículo 9: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ellas se resintieron, se molestaron, se incomodaron por la despedida. ¿Por qué? Porque posiblemente en su mente estaban: bueno, si somos 3, de alguna manera nos ayudamos. Ahora lo voy a decir, también en el antiguo contexto sucedía de que las mujeres se podían desviar. ¿Qué significa? Se podían hacer prostitutas en cierta manera después de haber perdido a su marido, y era difícil, no era tan fácil. Lo que sucedía cuando la palabra de Dios está hablando, conforme Noemí le está contando más adelante, ya se lo voy a explicar. No leemos para que lo podamos entender. La palabra dice: y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ellas decidieron ir con ellas, pero Noemí no estaba de acuerdo. Noemí estaba viendo de que para las jóvenes era un desperdicio que ellas vivieran una vida al igual que ella había sido señora, había dado a luz a 2 hijos. Estas otras no habían dado a luz a nadie todavía. Entonces ella veía que era un desperdicio que se fueran. Para ella era mejor que se fueran a su pueblo. Mas la palabra dice en el versículo 11: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, como muchas de las mujeres engañan a las otras. Ella le estaba diciendo la verdad. Ella le estaba diciendo: yo ya soy vieja, ustedes no. Pero ¿qué tal si fueran estas hijas pícaras, o estas suegras, o estas nueras así pícaras? Lo hubieran dicho, si lo hubieran quedado: hombre, Noemí, mira, si vos todavía las haces, como a veces le hacen a usted, y se le enganchan. Pero no, se quedaron quietos. Mas la palabra en el versículo 13, cuando dice:
habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. ¿Qué le estaba enseñando ella? El tiempo que iban a esperar. ¿Por qué? Porque sucedía también en el Antiguo Testamento, porque todo esto es el Antiguo Testamento. Quiero que usted aprenda sobre la cultura. Y esto era parte que cuando un esposo moría de una familia, el hermano mayor podía pasar a tomar a esa mujer como esposa. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, estamos viendo todas las cosas que se dieron que no podían ser, porque por eso la Noemí le estaba explicando que ella tendría que tener otros hijos y ellas tenían que perder otros a saber cuántos años esperando que crecieran. En todo eso podían tener toda una vida. Mas la palabra de Dios en el versículo 13, cuando nos dice: habéis vosotras de esperarlos hasta que se fuesen grandes, habéis de quedaros sin casar por amor a ellos. Todo eso iba a acontecer. No se podían casar, tenían que esperar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella sentía como que fue un juicio de Dios, y por eso le estaba hablando a las nueras de esa manera, como quien dice: aprovechen el tiempo que tienen, porque ¿cuántos años tendrían que pasar para que se pudieran casar por lo menos estas mujeres? Calcúlenle que entre 13, 11, 13, 15 años para poderse casar. Era un tiempo perdido. Mas ella le estaba dando luz para que ellas pudieran seguir adelante. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Qué decidió Orfa? Yo me aparto. Cada quien agarre su camino. Y podemos ver que la palabra de Dios nos está enseñando. Esta mujer decidió: bueno, yo no voy a andar con estas cosas. La palabra dice en el versículo 15: y Noemí dijo: he aquí, cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ellas. Si usted ve, la palabra está enseñándonos que habla de dioses en minúsculo. No es Jehová Dios. Ella se ha vuelto a sus dioses. ¿Qué significa? Que posiblemente era una persona idólatra, una persona que amaba diferentes tipos de dioses y quería mejor continuar con su vida. El versículo 16 nos dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré y yo allí seré sepultada. Ahí usted está viendo un compromiso que se está haciendo. Y un compromiso es entre dos. ¿Qué está diciendo? Yo cuido tu espalda y tú cuidas la mía. Si yo como un pedazo de pan, tú comes ese pedazo de pan. Más la palabra en el versículo 18, cuando nos dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, se quedó callada. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo de corazón, no tiene que hablar más, ni la persona tiene que pedirle que diga más. Y yo les digo, ¿saben por qué? Porque he tenido amigos que con lo que me han dicho me han resuelto lo que necesito. No me lo han dado, solo me dijeron. ¿Pero por qué? Porque sabía que así como habían dicho, así sería, en el nombre de Dios. Más el versículo 19, cuando nos dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Qué había sucedido? Que habían llegado a la tierra que ellas eran, que la conocían. Es como que yo llego a mi lugar de nacimiento allá en Panamá, en Colón. ¡Ey! Este es el mismo ya. ¡Ey! Hombre, me ven el mismo en el cuerpo, pero en el interior diferente.
porque más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Se dan cuenta que no soy el mismo que cuando me miraban le tiraba un palo. Se dan cuenta que no soy el mismo que cuando me pisaban mis zapatos los empujaba. Se dan cuenta que hoy llego hablando en otro dialecto, otro idioma, otras palabras, otras frases. Se dan cuenta, hey, no es el mismo loco que andaba con los pantalones rotos. Se dan cuenta rápido. Y esto era lo que había enmarcado esta mujer, porque la palabra decía y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque ella se sentía avergonzada de todos los acontecimientos que habían venido a su vida, y ella sentía que por causa de Jehová Dios había venido a su vida. Y así muchos de nosotros nos equivocamos. Creemos que Dios nos está castigando a nosotros, mas no sabemos que Dios hace su infinita voluntad sobre nosotros. No sé si el día domingo murió la esposa de un buen amigo mío allá en los Estados Unidos. Tenía cáncer invasivo, pues se la llevó el Señor. Hoy estuve hablando con él y qué contentos. Me dice: mira, te doy gracias por todas y tantas bonitas palabras que muchos me han dicho. Miren, ¿saben lo que puede hacer un amigo? Las cosas que uno dice. Y esto era lo que estaba mostrando esta mujer, porque la palabra dice, y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dios no nos pone en amargura, hermano. ¿Por qué? No hay pruebas que no nos pongan que no podamos superar. Todo depende de nuestro estado de ánimo, nuestra mente, nuestro pensamiento. Más el versículo 21 nos dice: yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella se había ido con todo. Y yo le digo: tenga cuidado, tenga cuidado. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos, hermano. Y eso duele. A veces ustedes no se dan cuenta. Una iglesia pequeña, hermanos lindísimos. Miren el que está a su lado. Miren qué bonitas las hermanas. Miren cómo lo tratan aquí. Pero ¿qué? Se deja llevar por otro que le diga chu 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 chu. ¿Sabe que chu 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 hace el tren? Usted no. Dios lo quiere a usted en su lugar. Pero la Noemí le estaba enseñando a todos ellos, pensando que Jehová había hecho eso sobre su vida. Por eso cuando la palabra dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Aleluya. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Que la ha afligido? Sí. Dios nos va a afligir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Él quiere, como hablaba en el libro de Isaías, volveos a Jehová. Debemos de volver a ese Dios que nos ha hecho las grandes maravillas, los grandes milagros. Debemos de tener un compromiso con Dios, de saber de que van a venir cosas fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Van a venir cosas duras. ¿Cuántos dicen amén? Se nos va a morir un familiar, un ser querido. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no nos ha abandonado, hermano. Ahí está con nosotros en nuestro dolor. Más la palabra del versículo 22 cuando nos dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Sabe qué significa? Llegaron al comienzo de la abundancia. Aleluya. ¿A dónde estaban? Había hambre. Pero a donde Dios la llevó, había abundancia. Y esa es la bendición que trae el Señor sobre nuestras vidas, hermanos. Por eso debemos de tener una intimidad con Dios y debemos de hacer un compromiso mutuo con Dios. ¿Por qué? Ya no anda usted solo, sino que anda con el Espíritu de Dios. Y si anda con el Espíritu de Dios, anda con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en el espacio positivo, que se
congregación y bendice a nuestro hermano. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.